Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 61. Capítulo Li. Texto del capítulo. Senso-ji, también conocido como Asakusa Canon. El santuario más antiguo de Japón y, según muchos, el más importante. 30 millones de personas lo visitaban anualmente, lo que lo convertía en el lugar religioso más popular del mundo. Para muchos, este sería quizás un símbolo de piedad o una muestra de orgullo por la forma de vida y la cultura de su pueblo. Sin embargo, tenía un propósito completamente distinto, uno que muchos desconocían, y muchos más habían muerto por ocultarlo. Aunque sus calles y edificios bullían con la actividad de los visitantes, el santuario superior reconstruido existía como un nexo a través del cual la fe se reunía y luego se transportaba al reino de los dioses, una función compartida, de hecho, por todos los templos. Sin embargo, su propósito secundario era otro. También era la ubicación actual de la Ame-no-Ukiase, el puente flotante del cielo. Esto significa que también era el lugar inevitable de la reunión convocada por el rey demonio residente en Japón. Había convocado a todos los gobernantes de la nación, y les había exigido que asistieran. Había encomendado la tarea de diseñar y preparar la reunión, así como de reunir a todos los invitados, al HCC, que había acudido al único lugar en el que podían confiar para una actitud más o menos neutral al darse cuenta de lo que tendrían que hacer. Me dice que tenemos menos de 48 horas para terminar los preparativos, y ahora mismo nos dan la lista de invitados. Lo único más absurdo sería invitar también a mi tío. Ah, lo siento, Conde Taira, pero la verdad es que los líderes siguen discutiendo. Pero, siguiendo el consejo del punto de contacto del rey demonio, hemos reducido el número de dignatarios de unos 200 a esto. De hecho, nos preocupa tener que contactar con el Banco de Japón para que reúna a toda su junta directiva en una reunión especial sobre esto. Juro quería gritarle a la gente del HCC. El hombre era su jefe de operaciones de seguridad y exmiembro de la JSDF. Era un soldado experimentado, no un simple lacayo, pero también palidecía al ver cómo el supuesto sobrino imperial se enfadaba visiblemente. La mitad de esta gente quiere matarse entre sí. Y el rey demonio podría querer matar a más de la mitad también. Cuando dijiste que ni siquiera podía traer la seguridad adecuada, ¿de qué se trataba? La señora Yasaka podría darle otra autoridad a ese bastardo. ¿Qué clase de rey demonio dejaría pasar esa oportunidad? El miembro del comité miró a un lado. El director Sayanomi ya nos ha asegurado que las intenciones de Issei Oudo no van en esa dirección. Juro se tragó un comentario bastante desagradable. Claro que no lo haría. Por lo que había oído del chico, lo único que superaba su tendencia a meterse en problemas era la supuesta lujuria desbordante que lo poseía. Era tan probable que matara a Yasaka como que le exigiera que se uniera al nido de libertinaje que estaba construyendo. Ya se había fugado con su Hime Miko. Las dos. Las mejores, las más talentosas, además. La división de protección contra maldiciones había amenazado con abandonarlas por eso. Escucha, no voy a invitar a la líder de los Youkai del Este a una reunión donde Lady Yasaka queda expuesta descaradamente, y más aún cuando también estará presente un rey demonio, y más aún cuando los 9 clanes también enviarán un representante. Ah, y los embajadores. Juro asintió con un suspiro. Tanto la dieta como el Departamento de Estado estadounidense enviarán un representante cada uno, y solo solicitarán una secretaria para ambos. Dudo que el campeón se queje por eso. Y los 9 no deberían ser demasiado exigentes. Porque si una persona conseguía algo, todos los demás se enojarían si no les ofrecían más. Daba igual lo poco que se anunciara. No importaba que no fuera un concurso de medición de penes. Sabía exactamente cómo iría si no hubiera concesiones para todos. Bueno. Entonces, una sala de conferencias con capacidad para, ¿cuánto? Al menos unas 15 personas. Un asentimiento. Luego el doble para los que toman notas y los lacayos, así que habrá espacio para 30 personas de pie. Además del catering, los refrigerios y un lugar para dormir para todo eso, además de cualquier séquito personal que traiga. Todavía tendré que conseguir al menos 100 habitaciones.
Y el HCC se encargará de la seguridad directa del evento, además de escoltar al campeón en todo momento. El conde se habría reído, pero probablemente habría sido demasiado. Cualquier cosa que no sea una división completa de Tengu es insuficiente para este desastre en ciernes. Esto fue demasiado repentino, demasiado rápido. Si le hubieran dado un día más, quizás una semana, quizá el sobrino imperial habría ideado contramedidas adicionales, quizás se habría esforzado por contactar con algunos de los operativos especiales que había explorado y reclutado a lo largo de los años por si acaso fuera necesario. Pero no tenía una semana. Tenía un día. Era demasiado pronto para hacer otra cosa que seguirle la corriente lo mejor posible y esperar poder coordinarse con los representantes de los clanes para manejar cualquier inconveniente que surgiera de los caprichos del rey demonio. Esto es todo entonces. Saluda de mi parte a Lady Sayanomiya y, por favor, infórmale de que me gustaría solicitar una reunión lo antes posible. Porque siempre cabía la posibilidad de que hubiera algo más. No quería pensar mal del director del comité, sin embargo, si había un momento y un lugar para un ataque decapitador, sería ahora. Así que necesitaba asegurarse al 100% de que esto no fuera lo que parecía. Lo entiendo, señor, y así lo haré. Joru asintió. Cuídese de ello. Porque tengo un mal presentimiento sobre esto. Dicen que todo llega a su debido tiempo. Las habilidades se pueden perfeccionar. El conocimiento se puede obtener y la sabiduría se puede adquirir. La fuerza, más allá de la que bendijo a unos pocos afortunados al nacer, era una búsqueda eterna. Una lucha contra los estragos del tiempo y el veneno del exceso de confianza. Por encima de todo, los verdaderamente poderosos eran aquellos que llegaban a la conclusión de que nunca podrían detenerse, dormirse en los laureles. Yasaka lo sabía, había sentido esa verdad profundamente a lo largo de los años una y otra vez. Se consideraba muchas cosas. Sabia, quizás. Instruida, ciertamente. Poderosa, aunque solo fuera lo suficiente para proteger lo que más apreciaba. Sin embargo, había algo en lo que ninguna cantidad de tiempo la ayudaba a mejorar. Algo con lo que el antiguo espíritu zorro luchaba más allá de los estragos de la eternidad, las frustraciones de la política y la amenaza inminente de un enemigo que esperaba que nunca más atormentara su tierra natal. No, el desafío al que Yasaka se enfrentaba esa tarde. Pero mamá, ¿por qué no puedo ir contigo? Era la crianza. Porque, en el fondo de mi corazón, esta es una reunión muy importante y muy peligrosa. No quiero preocuparte. Pero, ¿recuerdas cuando tu amiga te salvó? Su hija, con aspecto terriblemente rebelde, asintió lentamente. Sí, señora. Sonaba casi doloroso admitirlo, y la propia Yasaka aún sentía una mezcla de ira y humillación por todo el asunto. Algo que la había impulsado a recuperar su fuerza, entre otras cosas. Bueno, esto es importante para asegurarnos de que no tenga que volver a hacerlo. ¿De acuerdo? Kuno apretó los puños en el dobladillo de su túnica y sacudió la cola con fastidio. Era un gesto grosero para una kitsune, y Yasaka le pellizcó la oreja a su hija por ello. Y si le das un golpe al bastón, no habrá dulces durante un mes, señorita. Sí, señora, lo siento, mamá. Eso provocó un sollozo en su hija, y la zorra anciana simplemente suspiró y la abrazó con fuerza. Amaba a su hija, pero, con su pequeña llorando a mares porque iba a estar fuera unos días, se vio obligada a admitir que la había mantenido un poco aislada. Quizás bastante razonable, considerando cuánta gente estaría más que dispuesta a matarla o secuestrarla, pero parecía estar sofocando su independencia. Y aunque, si la dama lo permitía, pasaría mucho tiempo antes de que necesitara ascender al trono, Kuno era su heredera. Tendría que aprender a ser decisiva. Insultar a la gente con más sutileza también le vendría bien. Aunque espero que no termine heredando la lengua afilada de su abuela. O el temperamento de su madre. Yasaka suspiró. En su juventud, había sido imprudente y se enojaba con facilidad. Malos hábitos nacidos de presenciar un mundo al borde de la destrucción, apenas sobrevivió al ataque del rey demonio y más tarde a las batallas entre el dios cadáver y el inframundo. Algunos días aún sentía los dolores de su batalla contra esa chica bárbara, Rasuiren, y lo cerca que estuvo de la muerte esa noche. Apenas escapó con vida y la seguridad de su dominio gracias a la afortunada intervención del Buda luchador victorioso.
Su abrazo se apretó involuntariamente mientras los recuerdos de esa pelea volvían a su mente. Sus colas palpitaban, 3 menos de las 9 que debería tener, su ropa en su mayoría retazos ensangrentados, colgando de un marco casi roto. Un ojo había desaparecido, ese lado de su cara estaba entumecido, aplastado, su nariz era una ruina y su mandíbula colgaba flácida. Un dolor palpitante, punzante, ardiente, punzante, gélido la invadió por completo. Una oreja faltante, un brazo faltante, crudas, llamas solares parpadeaban en las heridas, el poder de su señora dándole la fuerza necesaria para imitar la extremidad faltante y los órganos sensoriales. Apenas se mantenía en pie, la poca dignidad que le quedaba estaba preservada por su cabello colgando para cubrirse. Los ataques de Razuiren no habían dejado nada atrás que no estuviera protegido por sus llamas. No es que la perra demonio estuviera ilesa. El rostro de la campeona estaba quemado, la grasa estallando y dejando sus ojos y mejillas en una ruina horrible. La piel de su enemiga estaba ennegrecida, agrietada y ensangrentada. Sin embargo, donde apenas podía mantenerse en pie, la invasora caminaba, tranquilamente, como si estuviera completamente ilesa, necesitando hacer señas con sus dedos para comunicarse ya que su lengua se había perdido hacía mucho tiempo por la llamarada solar que había destrozado. Todo lo que Yasaka podía pensar era que tenía una opción. Su bebé había nacido hacía unas horas. Los dolores del parto no eran nada comparados con lo que sentía ahora. Pero la sucesión estaba asegurada. Y su enemigo la elogiaba por su fuerza, incluso mientras ella prometía una muerte honorable. Invocando la furia de su señora, la patrona del viejo Yamato, Yasaka de Edo se preparó para invocar la espada del sol. Le quitaría la vida, y mataría al campeón y también a la ciudad. Salvando la nación. Tragando saliva, al darse cuenta de que las lágrimas habían estado rodando por su rostro, ocultó sus ojos rojos en el cabello de su hijo y ofreció una breve oración a Son Goku. Si ese hombre no hubiera intervenido, si hubiera aparecido solo unos momentos después. No soporta pensarlo. Lo hizo. Y el invasor no regresará. Y me aseguraré de que sus demandas recaigan sobre mí, no sobre mi hijo. La nación será preservada. Ella no sabrá de esta parte del gobierno, todavía no. Él no sería la única amenaza a superar en esta reunión. De hecho, Yasaka se sentía mucho más segura manejando a un joven libidinoso que dirigiendo una reunión con las 8 espadas de la familia Seisuin. Siendo una belicista de la misma calaña que Razuiren y el loco de Owari, se preguntaba qué habría visto Lord Susanoo en un asesino tan miserable. Ahora, ¿por qué no vamos a las cocinas y vemos si podemos organizar algo? Aún quedan unas horas antes de que me vaya. Prefería pasar esos preciosos momentos con la persona que realmente importaba. ¿Quién sabe qué les depararía el futuro? Insuficientes. Descuidados. Pocos creativos. Era difícil encontrar buenos estudiantes. Personas a las que consideraba capaces de prosperar bajo la adversidad. Aquellos que, al ser puestos contra las cuerdas, lucharían hasta el final sin importar lo feos que parecieran. Lady Seisuin creía sinceramente que la generación actual de guerreros era completamente deficiente. Carecía de talento. Carecía de dedicación. Carecía de instinto asesino. ¿De verdad son estos lo mejor que nuestro clan puede ofrecer en un momento tan importante? A un lado, una de sus sobrinas, no sabía de quién, permanecía firme, hojeando torpemente las páginas de un portapapeles, mientras miraba a los espadachines frente a ella con algo parecido a la lástima. O lo habría hecho, si hubieran estado de pie. La mayoría yacían desmadejados en el suelo como esteras. Otros se doblaban sobre sí mismos en una postura similar a la postración, o bueno, eso se sujetaban las costillas. Quizás les había dado un golpe un poco demasiado fuerte. Señora, estos son los mejores veteranos de la vanguardia del clan. No tuvimos tiempo de llamar a nuestros agentes en servicio activo. No cuando su ausencia podría ser tan grave. Frunció el ceño. Si esto fuera una batalla real, todos habrían muerto de un plumazo. Él como mucho no hacía falta añadir. Y nuestros hijos e hijas dentro de las fuerzas del gobierno. Todos están listos para ser llamados, si fuera necesario. Mi yerno. Bueno, no hemos podido encontrarlo. Eso era molesto.
pero no imposible de superar. Si ese hombre quería evitar a Sumi, era su decisión. Pero cuando le ordenaron volver a servir y se negó, estaba insultando al clan. Eso sería castigado. Contacten a mi hija. Ella le indicará a su consorte que regrese y la atienda, o será llamado directamente por los ancianos. A los ancianos no les gustaba que los molestaran, a menos que fuera un estudiante predilecto. Y sin duda solo favorecían a Ena, su nieta, en ese momento. Probablemente me atacarían si los molestara sin motivo. Pero ese era el problema. Ella sí tenía un motivo. Todos lo tenían. Japón se encaminaba a una confrontación inevitable porque el nuevo rey demonio se ofendería por la situación. Después de todo, ella lo entendía mejor que nadie. Uno pensaría que esos idiotas leerían las cartas que escribe mi nieta. Le enseñé caligrafía solo para que la gente tuviera que al menos mirarlas, fingir que les importaba lo que decía un guerrero. Odiaba vivir en una época de cobardes, y su asistente simplemente hizo una reverencia y se retiró. Sus alumnos aprovecharon la oportunidad para descansar lo máximo posible. Esto le dejó tiempo para reflexionar sobre ellos. Ni uno solo de ellos podría arañar al niño. Ni siquiera con espadas, lanzas, pistolas o bombas. Cuando Issei Gyudou recibiera lo que había pedido, el romanticismo infantil se sentiría ofendido por la naturaleza pragmática del gobierno. Consideraría insultantes las concesiones de la democracia en comparación con los ideales que la mayoría de los líderes defendían. Y, más que eso, detestaría la podredumbre que la mujer china había fomentado. Habían sido sus vasallos lejanos, sirvientes de un amo que no sentía nada por ellos, que no deseaba de ellos más que una sumisión ciega y que no les imponía ninguna regla. Obedecían o morían, ni más ni menos. Pero como ella no daba órdenes, era un trato angustiosamente fácil. Después de todo, cuando nunca se podía estar seguro de estar siguiendo algo así, ¿cómo se podía saber cuándo se había roto? El séptimo sería mejor. Haría exigencias, se impondría, desafiaría a sus señores. China y América. Dos imperios, dos opuestos, tanto el tigre como el águila eclipsando al dragón. ¿Los desafiaría también? Esa era la pregunta. Ella no podía preverlo. Su espada no sentía sangre extranjera. Al menos no pronto. Y eso decía que al menos se contentaría con solo cambios internos. Pero la naturaleza de tales cosas despertaría viejos miedos y viejos celos. Pronto bebería sangre japonesa, entonces. Dime. Se arrodilló junto a su sobrino más prometedor, apartándole el cabello sudoroso de los ojos y ahuecándole la barbilla con suavidad. Si el séptimo campeón viene a aplastarte el cráneo, porque se siente ofendido por las acciones o inacciones de los clanes, lucharás. Se quedó paralizado, tragó saliva y la miró a los ojos. Sí, honorable, y moriré si es necesario. El chico tenía unos 20 años. Ella lo sabía porque llevaba 14 inviernos enseñándole. Y ese pensamiento la irritaba. TCH. ¿Por qué no puedo hacerte más fuerte? Él pareció avergonzado por un momento y ella lo abofeteó suavemente. No es tu fracaso. No actúes como si te hubieran regañado. Les he fallado. A todos ustedes. Ustedes, mis amados descendientes, mis queridos parientes. No pude criarlos como debía. Prácticamente rondando por el campo de entrenamiento, pisando las grietas en la tierra que habían cortado con sus espadas de práctica, bailando sobre los fragmentos de acero, tierra y hielo esparcidos por sus hechizos, casi echaba espuma por la boca. ¿Por qué no puedo hacerte lo suficientemente fuerte como para desafiar al cielo y al infierno? ¿Cuál es el secreto que me pierdo? ¿Por qué debo permitir que mueras? Ninguno de sus estudiantes respondió verbalmente, pero se levantaron. Heridos, jadeando, pero sin quejarse. Agotados y doloridos, con las armas rotas y los cuerpos heridos, cada uno adoptó una postura de combate. Desenvainaron las espadas, apretaron los dientes, conjuraron hechizos. Y ella casi lloró de amor y alegría. Esta fue su respuesta. Por muy débiles que fueran, morirían como hombres. ¿Quién podría pedir niños más maravillosos? En el principio, existían 12 guerreros. 12 clanes. Uno por cada noble bestia que una vez siguió la guía de los dioses para proteger a la humanidad desde su origen.
actuando como guardianes silenciosos que defendían el mundo de los vivos en momentos en que monstruos y demonios buscaban alterar el orden que les habían otorgado los dioses. Este orden, como todas las cosas, no duraría para siempre. De los 12, 3 perecerían en antiguas batallas. Y luego, cuando un cisma dividió a los 9 restantes en rivales, la responsabilidad recayó en aquellos dispuestos a sacrificar su lugar en el mundo humano para seguir salvaguardando su futuro. No importaba lo que dijeran los cobardes oportunistas, que ahora se dedicaban a la política y la administración. Eran ellos, los 5 clanes nobles, quienes verdaderamente encarnaban la voluntad del cielo. Y ahora que esto sucede, ¿de verdad están los cielos dispuestos a ponernos a prueba o son estas las maquinaciones de un enemigo? El anciano miró la misiva escrita con asco pasivo y quizás con algo de sospecha. Sus aliados distanciados de los 4 clanes los habían entregado a los 5 clanes nobles, y con ellos, un ultimátum que no podían ignorar. El rey demonio de Japón exigía cosas. Como estaban seguros de que haría. Los registros hablaban de cómo gente como Campione, en su mayoría, actuaba con letargo desde su origen. Muchos creían que tenía algo que ver con la humanidad restante que habían erosionado lentamente a medida que sus impulsos tiránicos se afianzaban. Nobunaga, Rasuiren, incluso ese lunático enmascarado del otro lado del océano que a veces aparecía bajo pretextos de heroísmo. Suo y Mejima lo sabía mejor. La paz no era más que una conveniencia para seres como estos, que tenían todo el tiempo del mundo para esperar a que los mortales envejecieran, se debilitaran o se volvieran complacientes. ¿Qué hacer con esto? Las sombras proyectadas en sus paredes, 4 en total, brillaban fijas mientras sus compañeros ancianos reflexionaban sobre el tema. No podemos permitirnos ignorar esto, dijo la tortuga. Obviamente no, la invitación vino con el sello imperial, por poco que signifique hoy en día, eso sigue representando la voluntad del cielo. Concordó el tigre. Hay demasiado en juego como para que dejemos pasar esta oportunidad. Entonces nos dirigimos hacia la muerte para salvar las apariencias. Soy el único que ve este plan como lo que es. Si vamos sin preparación a esta reunión, rodarán nuestras cabezas. Uno de los dragones siseó. Es una posibilidad. Pero si un tirano quisiera matarnos, se molestaría en hacernos salir. Es un niño, uno sin gran talento antes de su ascensión. Por lo tanto, existe una gran probabilidad de que alguien más quiera influir para que actúe de esa manera. Pero podemos permitirnos desviar los recursos necesarios para investigar quién podría estar manipulando al chico. Podemos permitirnos no hacerlo. No es nuestro deber supervisar la defensa de esta isla. Y por mucho que los demás hayan flaqueado y por muy aislados que nos hayamos quedado, sigue siendo nuestro deber jurado investigar esas amenazas a esta tierra. ¿Acaso esto no cumple los requisitos? Al final, sus discusiones no fueron en vano. Pero tampoco fueron particularmente productivas. Parecía que habían surgido docenas de ideas posibles. La más sensata era que los Kirishtanes y sus rivales iban a intentar invadir. Aunque solo fuera mediante manipulación y sabotaje, se habían asegurado de que hubiera multitud de conexiones por todo Japón, al tiempo que robaban muchos de los mayores tesoros de la nación. El más obvio, los artefactos y espíritus guardianes mutilados y convertidos en engranajes sagrados. Siglos de historia se perdieron, milenios de sabiduría se hicieron añicos, y ahora eran más vulnerables que nunca. Pero ¿cuál de los 3 atacaría primero? Aunque también estaba el asunto de sus compañeros de clan, o el comité de recopilación histórica, como se llamaban a sí mismos hoy en día. Cáscaras superficiales, restos de antiguas grandes familias que perdieron el favor de los dioses y el poder que les fue otorgado en sus inicios. Tan difícil les sería persuadir a un rey demonio y usarlo como figura decorativa para su nuevo régimen. El anciano Seisuin seguramente lo consideraría, eso lo sabía. También está el asunto de los demonios. Una de las otras sombras, con forma de tigre, resopló. No nos involucres en tus asuntos privados, Himejima. Nos mantuvimos al margen después de que los Gremori te obligaran a retirarte. Esta vez tampoco interferiremos. Suou suspiró. Eso fue entonces, esto es ahora. Después de todo, resulta que la chica Gremori vive en el mismo lugar que el rey demonio.
perfectamente ubicada para aprovecharse de esto en su propio beneficio, ¿no te parece? La sombra más grande, esta vez con forma menos de serpiente y más de dragón corpulento, retumbó, silenciando la discusión. ¿Qué propones entonces que hagamos? Accedemos a esta petición. Asistimos a la reunión. Y a través de ella, aprendemos todo lo posible. Y si se trata de un intento de decapitación, bueno, tenemos otras vías de ataque. La victoria borró toda deshonra. Y no podía haber mayor deshonra que dejar que la nación cayera en la ruina por los caprichos de un niño tirano. Más concretamente, la realidad de su situación significaba que los 5 carecían de aliados, recursos e incluso líneas de comunicación con muchas de las diferentes potencias menores. Así que si realmente deseaban lograr algo, necesitarían saber qué líneas seguir y cuáles cruzar. Al final, se sintió un poco más tranquilo al ver que los demás estaban igual de perturbados. Los 5 tenían que mantenerse unidos y existía una mínima posibilidad de que alguno aprovechara la oportunidad para desertar. Eso habría sido su perdición. El CHC habría podido convocar un consejo formal de clanes y exigir que los leales restantes se sometieran a su autoridad o fueran exiliados. Después de todo, era claramente una estratagema para consolidar su poder. ¿Qué clase de niño se le ocurriría hacer algo así? ¿Y si todo lo demás falla? Aún hay que considerar sus inclinaciones. Y Zhuo tenía a la persona ideal para ese trabajo. Después de todo, solo se les exigía enviar a un representante. No había ninguna obligación de que los propios ancianos asistieran. Y si el chico era tan abierto en sus deseos como le habían dicho, bueno, entonces no veía ningún problema en enviar a Suzaku. Después de todo, ella se había estado quejando del confinamiento del clan. Creo que es hora de tener una conversación muy seria. Vaya. Ayer, regresaste de casa de la señorita Aika, a quien querías visitar, con una demora extrema. De hecho, ya pasó el toque de queda acordado. Ya sabía a dónde iba. Un tipo de conversación que Issei temía desde hacía tiempo, pero que esperaba que surgiera más adelante. Como siempre había sido abierto sobre su búsqueda del título de rey del harén, era natural que sus intenciones fueran cuestionadas por quienes lo amaban pero las malinterpretaban. Eres un joven con deseos y necesidades, sí, pero aún así deberías ser consciente. Lo más extraño, sin embargo, fue que no vino de quienes esperaba. En absoluto. Lo que intento decir es que debes mantenerte siempre alerta sobre tu reputación y estatus. Es solo cuestión de tiempo hasta que esto vuelva a las víboras acechantes del jardín y desencadene una lucha de poder. Issei suspiró, cubriéndose las mejillas rojas mientras las risitas y bufidos de sus padres apenas se disimulaban. ¿De verdad necesitamos tener esta conversación, Jinhua? Por Dios, todavía estaban desayunando. Sí, hermano mayor. Hay que mantenerse alerta, incluso cuando la compasión nos impulsa a actuar. Sí, jejeje, Issei. Deberías mantenerte alerta. Su madre rió y lo saludó desde la estufa. No nos preocupes demasiado, hijo, asegúrate de usar protección. Su padre resopló y dio un sorbo a su café. Oye, no hicimos nada. Solo, pasamos el rato. Ajá. Su padre ni siquiera se molestó en levantar la vista del plato. Claro que no. No. Solo vimos una película y pasamos el rato. Jugamos videojuegos, no a esos juegos, y comimos comida chatarra. Había estado enferma y quería descansar. Bueno, fue un detalle que fueras a verla. Su madre, al menos, parecía lo suficientemente contenta como para tirarle ligeramente de la oreja. Ahora, come. ¿Y quieres que te lleve a la tienda de la que nos hablaste? Ah, era para un kimono formal, ¿verdad? ¿Sí? Voy a ver a un sacerdote y luego, a prepararme para una reunión muy importante. ¿Quieres que vayamos? Puedo pedirme el día libre si es así. Sonriendo, con aspecto bastante orgulloso de él, su padre hizo un gesto con su bebida. Después de todo, te has esforzado mucho preparándote para esto. No es ninguna molestia apoyarte. En efecto. Así que come. Tienes un gran día por delante. Su madre, aparentemente preocupado por no haber comido lo suficiente, le puso un tazón enorme de arroz al vapor, huevos, pescado y verduras frente a él.
Ni siquiera se molestó en usar palillos, simplemente le puso una cuchara en las manos. Siendo sincero, Issei estaba nervioso. Bueno, inseguro. No sabía qué esperar de esta reunión, no se sentía preparado en absoluto, y la sola idea de tener que hablar delante de tantos desconocidos, sin desatar una disputa de sangre, le hacía sentir la deliciosa comida de su madre a ceniza en la lengua. Podían salir tantas cosas mal que casi esperaba que apareciera un dios y declarara que destruiría el país si Issei no venía a luchar contra él, o contra Tommy. Esa preocupación parecía carcomer algo en lo más profundo de su ser. Una sensación que lo había estado molestando desde ayer. Negó con la cabeza y se deshizo de toda cautela. Mamá, papá. Sus padres se miraron, con ojos preocupados, antes de fijarse en él. Cariño, ¿están bien? ¿Están bien? Yo nunca les pregunté qué pensaban realmente sobre todo ese asunto de los dioses y la magia, y, bueno, supongo que las cosas han estado yendo a más no poder para mí, así que nunca pensé en cómo se sentían ustedes al respecto. Y luego estaba lo que dijo Aika anoche. La idea de que tal vez, solo tal vez, sus padres fingían estar bien solo para que no tuviera que preocuparse. Y se dio cuenta de que había dado en el clavo. Intercambiando otra mirada, sus padres parecían tener una conversación completamente silenciosa. El tipo de cosas a las que se había acostumbrado con los años. Así que de eso se trata. Su padre finalmente rompió el silencio. Issei se preparó para el impacto. Sonaban, bueno, diferentes de lo normal, y fue entonces cuando supo que hablaban en serio y que ahora solo bromeaban con él. Hijo, mentiría si dijera que no cambian las cosas. Es decir, no puedes esperar que un hombre no reaccione cuando se entera de que hay magia ahí fuera. Si intentara explicarle a alguien todo lo que aprendí estas últimas semanas, me acusarían de estar loco o me preguntarían si estoy escribiendo una novela. El campeón hizo una mueca. Sí, es una locura. Pero es justo eso. No significa que sea malo, ¿sabes? Cuando tenía tu edad, a los niños como nosotros nos encantaba fingir eso. Ser ninjas, matar onis, convertirnos en los grandes héroes con un harén. De repente, se oyó un golpe bajo la mesa. Issei se giró para mirar a su madre, que parecía la imagen perfecta de la inocencia, en contraste con su padre, que hacía una mueca con una sonrisa de disculpa. Lo que tu padre intenta decirte es que, sí, las cosas han cambiado para nosotros y aún nos estamos acostumbrando. Pero no es algo de lo que debas preocuparte. Seguimos siendo tus padres, y hacer que te preocupes por nosotros significa que somos nosotros los que estamos fallando, no al revés. Eso no me parecía correcto. Issei sabía lo que intentaba decir, pero también había visto la locura que otros campeones y los dioses solían provocar. ¿Cómo no preocuparse por la gente que lo rodeaba cuando probablemente era el único capaz de lidiar con ellos? Señora Miki, mi hermano mayor ha tomado una decisión absurda. Intervino Jinhua desde atrás, el pequeño soplón descarado que era. ¿Y cuáles serán esas tonterías? Mierda. Lo estaba poniendo en un aprieto. Rápido, piensa en algo. Todo es una locura y me preocupa que corran peligro. No es la verdad, idiota. Por desgracia, lo hecho está, y al ver a sus padres, supo por segunda vez que estaban teniendo otra reunión privada, esta vez mucho más acalorada. Entrecerraron los ojos y su padre hizo una mueca antes de que su madre soltara un profundo suspiro. Supongo que no estamos del todo preparados para lidiar con toda esta locura. Pero hijo, ¿no crees que también es malo que pongas la seguridad de los demás sobre tus hombros de esa manera? Bueno, así han ido las cosas, ¿no? Aunque soy el único que realmente puede. Manifestó el equipo potenciador en su brazo, los pensamientos de Drake recorriendo su cuerpo mientras la gran bestia buscaba un enemigo para combatir, solo para volver a dormirse con un ronquido retumbante al no aparecer ninguno. Por esta razón y más. Además, si tengo todo este poder, ¿no tengo la responsabilidad de usarlo? Mamá negó con la cabeza. Eres el único que dio un paso al frente. Sabemos que hay otros, y el agente Smith probablemente te contó un montón de cosas. Que alguien no esté haciendo su trabajo no significa que de repente sea tuyo. Has sido un joven responsable, has salvado esta ciudad no una, sino 2 veces.
pero creo que ya es hora de que te quitemos un poco de esa carga de encima, ¿verdad? Issei frunció el ceño pensativo. Era lo mismo que había dicho Aika, ¿verdad? Que quería que obligara a los responsables a hacer su trabajo. Estamos muy orgullosos de ti, Issei. Pero aún así tienes que tratarnos como adultos a veces. Ya resolveremos las cosas, las manejaremos a nuestra manera. Solo tienes que darle tiempo, y al final ni siquiera tendrás que preocuparte, porque tu viejo podría tener una espada mágica genial. Papá se detuvo un momento y se volvió hacia Jinhua. Todavía las fabrican, ¿verdad? Sí, pero las que encuentras en el mercado son imitaciones baratísimas. Si quieres una, puedo enviártela por correo desde casa. Seguro que la colección del clan Lu ha estado acumulando polvo. ¿En serio, Jinhua? Deja de intentar armar a sus padres. Y si tu papá no es suficiente, les daré un golpe con el libro de hechizos que me dio Smith. No, mamá. Tú también no. ¿De verdad estás aprendiendo magia? Creía que era solo vudú. Magia simpática en la tradición de las ofrendas rituales. ¿Cómo decirlo? Yo la consideraría más bien una tradición sincrética con fuertes invocaciones a los kami japoneses y a esos yokai que pueden ser propiciados mediante sacrificios regulares y contratos no vinculantes ni definitivos. Issei miró a su padre como si le hubieran crecido 2 brazos de más, y el anciano se frotó la nuca. De verdad quería ese harén. Su madre simplemente le besó la coronilla. Y gané. Así que no me reemplaces, ¿vale? Jamás. Y jamás podría abandonarte. ¿Ah? ¿No vas a preocuparme por, ¿cómo se llama? Esa chica de la universidad que, bueno, podemos hablar de esto cuando Issei y Jinhua no estén? Ahora que su padre se sonrojaba y su madre parecía muy engreída, tuvo que preguntarse de qué demonios estaban hablando. Porque parecía muy serio. Ay, Issei, cariño, vi que tus zapatillas estaban gastadas. ¿Qué pasó? Dejando el tenedor y tapándose la boca, el campeón intentó hablar con la boca llena de huevos y arroz. Últimamente he estado corriendo, ¿te acuerdas? Su padre parecía bastante orgulloso. 5 kilómetros al día, ¿verdad? Bueno, ya llego a 20. Ambos parpadearon confundidos. Espera, 20 kilómetros al día. A toda velocidad. Se encogió de hombros. No me canso los músculos solo por eso, así que ha sido sobre todo cuando me quedo sin aliento o me aburro. Y como también he ido corriendo más rápido, aunque no he podido hacer ejercicio en la escuela tan a menudo como quisiera. Qué conveniente que Kaichou me dejara usar las pesas cuando quería. Ya, veo. Bueno, cariño, ¿por qué no vamos a comprarte unas zapatillas nuevas más tarde? ¿Qué te parece? Me parece genial, mamá. Alguien se acerca. Jinhua se levantó de la mesa, tenso, e Issei desactivó su guantelete. Parecen, su aura ha disminuido. No creo que sean hostiles. Llamaron educadamente a la puerta e Issei le susurró a su amigo. Voy a ver, tú cuida de mamá y papá. El cultivador asintió con severidad y, esperando que solo fuera un vecino o algo que se acercaba a saludar, se sorprendió cuando... Oh, hola, señor sacerdote que nunca me dio un nombre, ¿cómo está? Señor Séptimo. Hizo una reverencia, con un gran paquete en los brazos, y habló sin apartar la vista. Si le place, ¿puede entrar en su casa? ¡Claro! Por favor, pase. De hecho, todavía estamos desayunando si quieres un poco. Con el hombre santo de la túnica siguiéndolo de cerca, Issei tomó su paquete y lo dejó sobre una mesa en la sala, sin saber qué más hacer con él. Sin embargo, al llegar a la cocina, donde aún estaba el resto de su familia, se sorprendió un poco al ver a sus padres algo confundidos. Honorable sacerdote, es un placer darle la bienvenida a nuestra casa, pero, me parece familiar. Nos conocemos. En realidad, me disculpo por mi rudeza, pero ¿era usted enfermero o médico antes de ser sacerdote? Casi, también lo recuerdo de algún lugar, pero me disculpo de nuevo por no recordar dónde. Fue bendecido con un rostro que se ve a menudo. Es un tesoro ser reconocido donde quiera que uno vaya.
De hecho, nunca dijo su nombre, señor sacerdote. Issei se sintió un poco grosero, pero esto le pareció muy extraño. Si pudiera, se lo agradecería mucho. Hubo un momento tenso. Jinhua sacó discretamente un largo cuchillo plateado de los pliegues de su atuendo antes de apoyar el pie en la base de la pata de la mesa. Era obvio lo que estaba dispuesto a hacer. Patear la mesa hacia el sacerdote, creando un obstáculo que bloqueara su vista, y luego apuntar directamente a la columna vertebral o la base del cráneo, lo que fuera más fácil de alcanzar según si se agachaba o saltaba y rebotaba en el techo. Ambas opciones paralizarían, o al menos distraerían, cualquier posible amenaza, asegurando que los padres de Issei estuvieran a salvo por un momento. Y probablemente crearían una oportunidad para que Issei lo abatiera. ¿Qué Issei? Puedes llamar a ¿qué Issei? ¿Qué pasa con la visita? Pensé que nos veríamos más tarde, cuando saliéramos para la reunión. El sacerdote sonrió levemente, como si la atención no le molestara en absoluto. Pues sí, ese era nuestro plan. Sin embargo, por una coincidencia fortuita, esta se topó con la agente Smith. Parecía bastante apurada y me encargó que te entregara un paquete cuando ésta se ofreció a ayudar. Un momento. ¿Un paquete? Ah, eso es lo que le pedías a Yanomiya, ¿verdad? La túnica formal que me encargó. El sacerdote asintió. Justo. Al parecer, tu ropa formal se terminó antes y quería que la probaras. Al fin y al cabo, si hay algún problema, quizás aún se pueda solucionar esta noche. Issei se preguntó cuánto de eso era realmente buena suerte de su parte. Después de todo, si la persona que trabajaba en la ropa sabía quién era y qué era, probablemente se apresuró y se le dio máxima prioridad. No. Solo esperaba que el director les pagara. Después de todo, tenía muchísimo dinero, o casi, así que no era fácil comprar cosas. O sea, que sería tacaño o codicioso aceptar cosas gratis, a menos que se las ofrecieran de buena fe. ¿Te importa si le echo un vistazo? Son bastante tradicionales. ¿Seguro que no necesitas ayuda para ponértelas? Siempre se pueden dar consejos, ofreció Issei. Issei palideció. No, gracias, no iba a cambiarse delante de un desconocido así. Ah, no, tengo un hechizo que puedo usar. Gracias. Y salió de allí antes de que nadie más pudiera ofrecerse. No era un niño y tampoco necesitaba ayuda, aunque lo que tuviera que hacer fuera un poco arriesgado. Así que, de vuelta en su habitación, y dándose cuenta de que probablemente necesitaría ayuda, el joven abrió el paquete. Y encontró capa tras capa de tela. Tonos gris carbón y azul marino, con monsalazán negro y dorado, se dio cuenta de que Issei probablemente solo estaba siendo sincero. Bueno, es precioso. Pasó la mano por un brocado de seda usado para envolverlo. Y solo el envoltorio parece caro. Dejándolo a un lado, Issei tuvo cuidado de no tocar las estatuas familiares, que ahora ocupaban la mayor parte del espacio de su mesita de noche. La familiar forma enroscada de las tres gorgonas, la exuberante figura del conjunto del rey mono y, por supuesto, la última incorporación. No estaba precisamente entusiasmado con prestarle atención. Aún no la había terminado, con el rostro del zorro incompleto. Aunque sí se aseguró de que su estatua reflejara exactamente su verdadera forma en lugar de la que tenía al tomar prestado el cuerpo de Aika. Era importante ser sincero con ambos. Pero estaba divagando. Bueno. Aquí va. Cerrando los ojos, buscando el poder que lo inundaba, encontrando esa oleada de fuerza que lo había acompañado desde que derrotó a Dusa-chan, atrapó una corriente particular de color púrpura rojizo. Embriagadora como el vino, con aroma a ciruelas y sabor a sangre, se dejó llenar. Ha vuelto a ocurrir. Todo había cambiado, pero esa fuente absoluta de poder mágico parecía acechar en sus pensamientos, ofreciéndole todos los hechizos y maldiciones que uno podría necesitar o temer, junto con todo lo demás. Susurros retorcidos que llegaban al fondo de su mente desde el éter. Nada que no pudiera ignorar, pero el recordatorio fue suficiente para distraerlo. Y entonces, un ruido repentino fuera de su puerta, pasos golpeando la madera mientras Jinhua entraba. Justo cuando comenzaba a cambiar. El zorro ha vuelto. Hermano mayor. Issei hizo lo único que tenía sentido en esta situación. Kiya.